Bien, hermanos, pues ya estamos en el aire. Hoy nuevamente, por la gracia y la misericordia de Dios, para disfrutar de lo que el Espíritu Santo tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros queremos seguir gozando y disfrutando en este ambiente santo, donde todos disfrutamos y gozamos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aprendiendo algo, hermanos míos, que créanmelo, que cada vez que estamos profundizando más y aprendiendo, que es lo más importante, un tema tan complejo, pero a la misma vez, hermanos míos, siempre ha estado ahí, que es el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y en el año 300 a.C. aproximadamente fue traducido todo el Antiguo Testamento también al griego, hermanos míos. Entonces es de vital importancia conocer el idioma en el cual la palabra viva, la palabra santa, fue escrita originalmente, para que podamos entender lo que realmente recibió el escritor cuando recibió la inspiración, revelación e iluminación del Espíritu Santo. Por ello le damos a Dios gracias, porque ha preparado el Espíritu Santo a hermanos como nuestro hermano Israel, que les ha dado ese don, les ha dado esa capacidad para que con ese don especial del Espíritu Santo, que hace que personas indoctas como yo podamos aprender cosas de sabios y de entendidos. Y eso es un don que da el Espíritu Santo a hombres que Dios quiere, que con nobleza, que con sencillez, que con integridad comparten la palabra sin ningún otro fin que nada más que ser de bendición y compartir el talento que Dios les ha dado. No hay otro fin, hermano. En estos programas no hay Got Talent, no hay ninguna exhibición de talento. En estas clases, que son clases de enseñanza, lo único que se quiere llegar, hermanos míos, es que el pueblo de Dios crezca en el conocimiento y en el crecimiento de la palabra del Señor. Sin más, hermanos míos, vamos a orar y yo voy a pedir a mi hermano Eugenio y luego a mi hermano Juan que haga una oración y luego ya pasa hacia adelante nuestro hermano Israel. Adelante, hermano. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por otra clase más, Señor. Te quiero presentar a nuestros hermanos, Padre, a los maestros, Dios mío. Te ruego que tú te utilices de ellos, Padre Santo, y que tú pongas la palabra adecuada, Señor, en sus labios, Padre. Asimismo, también te quiero presentar, Señor, a cada uno que escuche esta clase, Señor, que tú abras la mente, Padre, para poder entenderlo, Padre Santo, para poder entender tu santa palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por las bendiciones que viertes en nuestras vidas, quedando en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Dios, mi alma te da la gloria, Dios mío, en esta noche. Gracias, Padre, porque un día más, Señor, tú nos permites reunirnos delante de tu presencia, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que tú no dejes que el diablo meta la mano, Señor, porque se trata de abrir los ojos, Dios mío. Como ha dicho tu siervo Juan Miguel, Señor, tú estás utilizando a tus siervos, Dios mío, tanto a profesores como hermanos, para abrir los ojos, Señor. Y estos medios son importantes porque se tratan de abrir los ojos, Señor. Te pido que tú sigas usando a tus siervos. Aparte, Dios mío, de profesores, son mis hermanos y te ruego por ellos, Señor. Que tú sigas, Señor, facilitando tu palabra en sus bocas, Señor, y abran los ojos de nuestro entendimiento, Dios mío. Te lo pide mi alma y te lo suplica, Señor. Bendice estos momentos, Dios mío, y gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios os bendiga. Un saludo a todos en el nombre de Jesús. Un saludo a los que están escuchando al otro lado y, como no, al grupo que tenemos del alumnado. Que Dios os bendiga a todos por el esfuerzo de estar ahí cada martes, exprimiendo nuestras neuronas un poquito más y, si cabe, quitando alguna tela de araña que teníamos por ahí para dar repaso un poquito a la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar hoy, ya que la semana pasada hemos profundizado en la base, hemos iniciado en la base, aprendiendo el abecedario, practicando la transliteración para dar un sentido idiomático y fonético.
vamos a seguir pasito a pasito construyendo pues, esta vivienda en un sentido espiritual que hablamos de una forma metódica, que es el lenguaje original para poder entender el griego del Nuevo Testamento. Y luego ya en la mitad del curso analizaremos también, cuando tengamos comprensión de lectura y comprensión de algo de gramática, iremos también a porciones del Antiguo Testamento basándonos en la Septuaginta para analizar palabras y textos en el sentido del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a seguir con la clase. Hemos aprendido la forma del abecedario, la pronunciación, hemos intentado transliterar, vamos ahí estamos sobre la marcha. Y hoy vamos a hablar de los verbos, pero concretamente de un verbo, el nombre de la clase, un verbo que es el presente de indicativo activo, que es el más utilizado, es el más común, y sin él y sin los verbos no se podrían conjugar frases. Sin su conjugación no hay oraciones, no hay frases con sentido común o con sentido hablativo o informativo. Por lo tanto, vamos a entrar en materia. Voy a compartir pantalla. Dame permiso, Juan Miguel, cuando puedas, para compartir pantalla. Y vamos a explicarlo muy poquito a poquito. Voy a explicar toda la terminología, vamos a leer alguna frase. Hoy vais a aprender el presente de indicativo activo, de algunos verbos que vais a tener que chapar, que escribirlos y memorizarlos para poder conjugarlos de la misma manera y con las mismas desinencias. Ahora vamos a explicar todo poquito a poquito. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Ahí la tenemos. Bien, voy a subir esto aquí arriba. Vamos a ponerla, a presentarla. Listo. Y vamos a buscar el puntero para que podáis ver si hay alguna anotación. Bien, hoy vamos a aprender uno de los verbos más utilizados. El verbo griego en presente de indicativo activo. A lo mejor os suena así de entrada, esto me supera, no puedo con esto, pero os lo voy a explicar de tal manera que lo vais a comprender. Lo vais a comprender porque el Espíritu Santo nos va a guiar a ello y nos va a guiar a toda la verdad con su palabra. Os voy a ir más o menos, la narración que tengo, voy a intentar explicaros un poquito para que entendáis los conceptos que son muy sencillos y muy fundamentales. La flexión o conjugación de los verbos. Se puede, cuando más adelante, cuando tengáis algún libro de gramática, vais a ver la flexión de los verbos o vais a leer conjugación de los verbos. Es lo mismo. Flexión o conjugación viene siendo lo mismo. Es la conjugación que se hace en las diferentes desinencias o terminaciones. Por lo tanto, la flexión o conjugación del verbo en griego es prácticamente muy similar, por no decir prácticamente idéntico, a la del verbo en español. Para un español, para un español parlante, para el que habla castellano o español, es mucho más fácil entender el griego que, por ejemplo, un inglés o cualquier otro idioma. Es mucho más fácil porque tiene mucha comparación en el sistema verbal. Y el sistema verbal es la espina dorsal de las oraciones. Entendiendo los verbos tienes prácticamente el 85% de una expresión que se te puede entender, aunque quizás no los conjugues perfectamente. Por lo tanto, al igual que en español, los verbos griegos, así un poquito de gramática, tienen una parte fundamental o raíz. Olvídense de la palabra fundamental. Yo, como estamos en una clase, tengo que daros toda la formación, o sea, toda la palabra tecnicista que tiene que ver. Más bien quédate con la palabra raíz. Tiene una parte fundamental o raíz y una vocal o temática. Olvídate también de la palabra vocal o temática, quédate con raíz y terminaciones. Todo verbo tiene una raíz y una terminación. Y diferenciando las terminaciones vamos a entender en qué conjugación o en qué flexión está. Vamos a pasar diapositiva. Aprenderemos dos formas o grupos de desinencias. Cuando hablo de desinencias, hablo de terminaciones. Por un lado, están las llamadas desinencias primarias, que son las que vamos a estar en estos meses primeros estudiando. Luego ya, cuando tengamos formación, ya vamos a las desinencias secundarias. Las desinencias primarias se usan en los tiempos presente, futuro y perfecto. En otras palabras, pasado, presente y futuro. Son las que se usan en las desinencias primarias, que vamos a trabajar con presente, con pasado,
y con futuro. Cuando hablo de pasado, hablamos de un perfecto. O sea, cuando tú escuches hablar de un verbo en perfecto, está hablando de un verbo en pasado. Por otro lado, están las llamadas desinencias secundarias. Y estas usan los tiempos imperfecto, aoristo, que no lo tenemos en el castellano, y pluscuamperfecto. Estas desinencias secundarias las iremos aprendiendo con los meses. Por lo tanto, ahora no vamos a entrar en ellas para no complicarnos, sería mucho más complicado el tema. Sí deciros que la iniciación de un curso normal te las meten de lleno, tienes que aprenderlas correlativamente. Nosotros no, vamos a usar primero las desinencias primarias. Vamos a trabajar con presentes, vamos a trabajar con futuros y vamos a trabajar con pasados o con perfectos. Y así lo vamos a entender mejor porque es más comprensivo para nosotros, y los que quizás a lo mejor haya mucho tiempo que no hayáis estudiado o que hayáis salido del colegio, entonces no sonará tan dificultoso como hablar de un imperfecto, de un aoristo o de un pluscuamperfecto. Vamos allá. Voy a explicarlo. Aquí tenéis un paradigma que tenéis que aprender. Yo luego, en nuestro chat del alumnado, yo os voy a poner todo esto siempre para hacer los ejercicios, pero sí memorizarlo y escribirlo. Vamos a explicar, os voy a explicar bien esto. Prestar atención, por favor, antes de entrar en materia. Es importante aprender bien a identificar las formas verbales. Y a efecto para facilitar este proceso, vamos a usar siempre esta clave que tenéis aquí. Bien, esta clave, que son cinco letras, son para identificar variaciones de tiempo. La T se asocia al tiempo en el que viene el verbo. La voz con la V, el modo del verbo, la persona y el número. Muy bien, a lo mejor así, y bueno, ¿y eso cómo lo veo? Os lo explico aquí, en este paradigma, para que lo entendáis mejor. Cuando hablamos de tiempo verbal, hoy vamos a aprender el tiempo presente, no vamos a hablar de pasado ni de futuro. Hoy esta clase solo se va a centrar para aprender el presente del indicativo y voz activa. Es decir, la T va a corresponder al tiempo verbal, es decir, tiempo presente, en este caso que vamos a estar estudiando. La V habla de la voz, en este caso también hoy vamos a aprender solo la voz activa. Hay voz activa, voz pasiva y voz neutra. La voz activa es el que está realizando continuamente la acción. Por lo tanto, hoy va a ser fácil, va a ser muy fácil. Luego, si hay dudas, pues me vais preguntando. El modo, la M, equivale al modo como está el verbo. Y hoy vamos a aprender el modo indicativo. Indicativo es que va a indicar una acción que el verbo en presente va a activar. Por lo tanto, T, tiempo verbal, la voz activa, y la M de modo, que hoy vamos a aprender el modo indicativo. La P, la persona, que al igual en español tenemos primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros y ellos. Pero ahí va la última, el número. Puede ser singular o plural. Singular es yo, tú, él. Plural, nosotros, vosotros y ellos. Y aprendiendo este paradigma y dándole, ahora vamos a ir practicando y vamos a tener siempre una diapositiva presente. Pero aprendiendo este paradigma, entendiendo este concepto, esta TVMPN, vais a entender que es tiempo, voz, modo, persona y número. Y así puedes analizar el verbo y entenderlo y poder darle un sentido. Ahora imagínense, sitúense con 1 año y medio de curso. Vengan conmigo al futuro. Sitúense con 1 año y medio de curso, ya han aprendido a leer el Nuevo Testamento, han aprendido su gramática, han aprendido primera, segunda y tercera declinación, los 5 casos y sus determinaciones, y ya pueden analizar, es decir, traducir directamente de manuscritos originales. Saben ustedes que cuando hablamos de originales, hablamos de copias del original. Pero ya traducen ustedes. Entonces, ¿cómo van a traducir? Usando este paradigma, esta clave, para saber en qué tiempo está el verbo, qué voz está el verbo, qué modo está el verbo, qué persona está el verbo y qué número está el verbo. Y con eso traduces el texto tal cual fue escrito en su sentido. Vamos a avanzar un poquito para no quedarnos anclados. Es decir, os voy a poner muchos ejemplos para que lo entiendan. Primero en castellano, y luego, primero en español y luego en inglés, en griego. A grandes rasgos, el tiempo presente. Tiempo presente. Escúchenme bien.
Un tiempo presente es un tiempo verbal que puede ser, a ver, vamos a ver, el tiempo verbal puede ser, hay tres maneras. Puede ser perfectivo, quédense con los términos, pero después quédense con el que vamos a hablar. Perfectivo, imperfectivo o neutro. Tanto en griego como en español, el tiempo presente siempre es imperfectivo. Ahora, surge una pregunta, ¿qué es imperfectivo? Lo tengo en rojo para que lo tengáis en diapositiva. Es decir, presenta la acción en su curso sin referencia a ningún inicio, a ningún fin. Ejemplo, el verbo hablar. No te dice ni cuándo empezó a hablar, ni cuándo termina a hablar. Es continuamente una opción en presente, hablar. Pero no te dice cuándo empezó, ni cuándo terminó. Por lo tanto, el presente es imperfectivo. ¿Por qué? Porque está la acción en curso continuamente. Hablar, cantar, comer, no te dice ni cuándo empezaste ni cuándo terminaste. ¿Están entendiendo hasta ahora lo que os estoy explicando? No es muy difícil, lo estoy haciendo lo más fácil posible. Ahora bien, vamos a anotar, como he dicho antes, raíz y terminación o desinencia. Vamos a anotar en la palabra hablar. Vengan conmigo, por favor, síganme. La palabra hablar. Vemos la raíz. ¿Cuál es la raíz de la palabra hablar? Aquí la tengo apuntada. La raíz es H-A-B-L, habl. Esta es la raíz del verbo hablar. ¿Por qué? Porque las desinencias o las terminaciones van a marcar qué tipo de persona está realizando esa acción. Si es o, hablo, ¿quién? Yo. Si es as, hablas, ¿quién? Tú. Si es ais, habla, ¿quién? Él. Si es amos, es hablamos, ¿y quién? Nosotros. Si es ais, es habláis, ¿quién? Vosotros. Y si es an, es hablan, ¿y quién son? Ellos. Aquí os lo pongo para que entendáis primero en español, porque ahora esto lo vamos a trasladar al griego y lo van a entender como lo están entendiendo ahora. Hablo, primera persona del singular, hablas, segunda persona del singular, habla, tercera persona del singular. Y luego ya el plural, hablamos, habláis y habla. Hasta aquí, claro, si hay alguna duda, pues me lo vais diciendo, por favor, ¿vale? Pero creo que hasta aquí está bastante claro. Vamos a hacer su equivalencia. Vamos ahora al griego para que entiendan lo que estamos hablando en el castellano, pero lo entiendan en el griego. Vamos a ver los ejemplos de las desinencias. Estamos hablando del tiempo presente, indicativo activo. No vamos a variar ni pasado ni futuro, presente. Vamos a ver las desinencias del verbo lego. El verbo lego es decir, ¿vale? Y este cuadro es otro paradigma que tenéis que tener. Vamos a ir haciéndolo juntos, ¿vale? Lo mismo, lego es digo, primera persona, legeis, dices, tú dices, legei, dice, él dice. Ahora vamos a las personas del plural, primera persona del plural. Legomen, decimos, nosotros decimos, legete, decís, vosotros decís, y legousi, dicen, ellos dicen. Fijaos aquí que hay una nun, entre comillas. ¿Por qué? Porque si esta palabra le sigue una vocal, entonces termina en nun, legosin. Pero si le sigue una consonante, termina tal cual, legousi. O sea, la nun se pone cuando la que le sigue termina en vocal, para que no suene mal. Es más por estilo de fonética. Vamos a repetirlo. El verbo lego, acordaros, primer verbo que vais a aprender. Lego es el verbo decir. Lego es decir. Las primeras personas que serían yo, tú y él. Es decir, digo, dices y dice. Lego, legeis, legei. Sería digo, dices, dice. Le puedes añadir el pronombre personal. Yo digo, tú dices, él dice, pero va implícito. Quiero que entendáis que el yo, tú, él va implícito, se entiende. Tenemos comprensión de lo que estamos diciendo. Vamos a las personas del plural. Primera, segunda y tercera. Es decir, nosotros, vosotros y ellos. Decimos, decís y dicen. Legomen, legete, legousi. Bien. Hemos dicho, como igual que el ejemplo de hablar, la raíz era ad y luego hablo, terminó en o, as, amos, o sea, la desinencia. Vamos a ver las desinencias aquí también.
que se repiten en todos los presentes de indicativo. Con esto puedes conjugar todos los verbos en presente de indicativo activo. Es decir, la raíz del verbo lego sería leg, la lambda, la épsilon y la gamma. Esta sería la raíz, leg. Ahora, las desinencias o las terminaciones para indicar el tipo de persona que está hablando sería la omega de lego, aquí sería legeis, eis, ei para legei, dice, y después en las personas del plural, omen, ete y ousi. Esto, por favor, aprendéroslas, porque estas se añaden en todas las raíces del verbo, de todos los verbos en presente. Así conjugáis todos los verbos. Con este sencillo paradigma o truco, conjugáis todos los verbos de presente de indicativo, que ahora vamos a ir comprobando para que lo vayáis viendo. Siempre va a terminar, si es primera persona, con omega, lego. Si es segunda persona, eis. Si es tercera persona, ei. Si es primera persona del plural, omen. Si es segunda persona del plural, ete. Y si es tercera persona del plural, oisi. Todos los verbos de presente de indicativo activo van a terminar así. Y esto te va a indicar en la oración quién está realizando la acción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Hasta aquí vais siguiendo, lo vais entendiendo. Vamos, o sea que esto tenéis que aprenderlo, estas terminaciones, y se añaden a todas las raíces verbales. Y así de sencillo, esto no tiene mucha complicación. Y con esto podemos conjugar oraciones, podemos hacer frases. Vamos allá. Aquí lo tenéis, ¿vale? Para que la tengáis. Estas son las desinencias del presente activo indicativo o el presente indicativo activo. Para primera persona, segunda persona, tercera persona. Es decir, para el yo, para el tú y para él. Nosotros, vosotros y ellos. Estas son las terminaciones que se le añaden a la raíz verbal. Ahora vamos a ver diferentes verbos y ya con la mente podéis visualizarlo y después un ejercicio para esta semana. Os voy a dar diferentes verbos en presente de indicativo activo y vosotros vais a tener que conjugarlos. En yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Aquí están. Os doy un vocabulario de verbos que tenéis que aprender. Vamos a repasarlos para que sepáis. Están todos en presente de indicativo activo primera persona. ¿Lo veis, no? La terminación es omega. Entonces sería escuchar o, si esto lo conjugas, escucho. Arrojar o echar o arrojo o echo. Presente de indicativo. Blepo, mirar, miro. Porque están todas las terminaciones en presente de indicativo activo. Terminan en omega. ¿Os acordáis? Aquí. La primera. O sea, en un diccionario, ahora va una regla de interpretación. Cuando tú coges un diccionario de griego, no lo vas a encontrar en ninguna de estas terminaciones, las palabras. Fuera de la primera, en estas no las vas a encontrar nunca, y mucho menos en sus casos si son sustantivos. Siempre te van a aparecer así en un diccionario. La palabra en griego y en presente de indicativo activo. Escuchar, arrojar, mirar, conocer, escribir, enseñar. No te va a venir declinada. De ahí la dificultad a la hora de traducirlo tal cual aparece en todos sus casos, cuando se trata de sustantivos. Bien, vamos a repasar los 12 que quiero que tengáis más o menos aprendidos para la semana, o por lo menos la mitad, que son como vamos a conjugar. Tenéis que escribirlos mucho. Acouo, escuchar, se repite en el Nuevo Testamento 428 veces aparece. Valo, arrojar. Si ya conocéis un poco las letras y la transliteración, más o menos sabéis cómo se pronuncia cada letra y podéis darle un sentido. Aunque no lo hagáis del todo bien, nadie lo va a hacer bien, porque nadie sabe concretamente y al 100% cómo se pronunciaba el griego koiné, pero una fonética más ajustada. Blepo, acordaros, si no os acordáis todavía, lo transliteráis en casa. Lo transliteráis para poder pronunciarlo si queréis todavía usar la transliteración. Yo os aconsejo que si ya conocéis las letras, que os arriesguéis a pronunciar tal cual veáis así. Blepo, mirar. Ginosco, conocer.
222 veces. Conocer o saber a veces, dependiendo del contexto de la frase. Grafó, escribir. Esto suena porque habéis escrito alguna. Escritura, grafé, y habéis traducido un sustantivo. Didasco, fijaros, didasco, enseñar. Ejo, la X era una J, parecido, suena como una J. Ejo es tener. Telo, desear o querer. Crino, si tenéis al lado la tabla del abecedario con su transliteración o con su equivalente, podéis, si no os acordáis, podéis leerlo con la tabla, lo podéis ir mirando y vais comparando. La P es una R, entonces es cri, la V es una N, entonces cri, no, juzgar. Lambano es tomar o recibir, y el que acabamos de aprender, el verbo que hemos aprendido hasta ahora, lego, que es decir, que aparece, fíjense, el que más aparece, 2.354 veces. Lego. Pisteuo es creer, que viene de pistis, que es fe, en su sustantivo. Pisteo, creer. Estos 12 verbos, aprendéroslo para la semana que viene o tener un poquito, recordarlo mucho. Vamos a seguir. Aquí pongo la tabla para aprender. Vamos a analizar estas frases. Así de golpe os suena complicada, pero ya veréis qué fácil lo vamos a hacer. Vamos a usar esta tabla, esta clave, y tenemos aquí las terminaciones para poder entenderlas. ¿Vale? Vamos a hacer ejemplos del presente de indicativo activo. O sea, no está hablando ni de pasado ni de futuro, siempre en presente. Es mucho más fácil. Además tengo la traducción debajo. Voy a leer, ¿vale? Si pueden pronunciar conmigo y leer y van practicando, lo hacen. Pantote mou acoueis, que es de acou, así como lo encontrarías en el diccionario, que es de escuchar. Bien, vamos a analizar esto. Presente activo, estos son todos, porque estamos hablando de presente activo. Presente activo indicativo, estos tres lo van a tener siempre, estas que estamos hablando. Presente, activo, indicativo, segunda persona del singular. ¿Cómo lo sé? Traducción, siempre me escuchas. Tú siempre me escuchas. Ahora, bueno, ¿y cómo lo ha sacado eso, Irra? ¿Cómo lo podemos ver? Fijaos en verde que tengo la terminación del verbo, la raíz, acobo y la terminación o desinencia. Vamos a la tabla, raíz o desinencia. Vamos a encontrar eis. Primero, o eis, aquí está. Entonces, esa es la raíz, acobo, y eis es la terminación. Entonces significa, si aquí es como el verbo lego, dices, pero es lo mismo. Aquí es escuchar, ya te lo pongo. Entonces, escucháis, escuchas, tú eres el que escuchas. Entonces, ¿cómo traduciríamos? Esto no lo sabéis, pero esto sí. Acoues, escuchas. ¿Lo captáis? ¿Captáis en la idea? Vamos a la siguiente y vamos a seguir practicando. Vamos a darle un poquito de ritmo. Voy a pronunciar. Tenéis debajo el significado. Eis, to, pur, valousin. Este es el verbo que viene de valo, que lo habéis visto antes, que es echar. Está en presente activo indicativo, como todos los de aquí, pero este está en tercera persona del plural. Pero bueno, vamos, ahora no me quiero fijar en esto, voy a la tabla. La terminación, val es la raíz del verbo, ousin es la terminación. ¿Cuál es? La última. Ousin. Por lo tanto, habla de ellos en plural. Entonces, ¿quiénes echan en el fuego? ¿Quiénes? Ellos. Por lo tanto, echan ellos en el fuego. Echan en el fuego. El verbo echar, esto sería, fijaros, sería hecho, echar, hecho, pero como está en tercera persona del plural, es echan en el fuego. Por lo tanto, lo estamos haciendo despacito y muy sencillo. Si tenéis alguna complicación, le dais al comando de levantar la mano y más despacio. A la siguiente frase.
Este es sencillo, mucho más fácil porque es la primera persona. Blepo de heteron nomon. Pero veo otra ley. Blepo es ver. Blepo, de ver o mirar. ¿Pero en qué persona está? Está presente, activo, indicativo, primera persona singular. Una vez que tú lo analices, cuando tengas que hacer alguna traducción con los años, entonces ya analizas el verbo de esta manera. Pero veo la ley. Blepo, de la primera terminación, o sea, soy yo quien la está viendo, pero veo la ley. ¿Os fijáis? Algo que a lo mejor no os he dicho, que las oraciones en el griego están un poquito invertidas. No interfiere para ellos, porque ellos se identifican con los casos y con las terminaciones. Y a la hora de traducir nosotros tenemos la complicada tarea de traducirla en un sentido idiomático correcto a la hora de pronunciación o fonética en el castellano. Bien, la siguiente. Ejomen tom teon. Tememos, tenemos Dios. Presente activo indicativo, primera persona de ejo, que es tener. Pero ahora vamos a la tabla. Omen, omen, es la primera persona del plural. Decimos. Por lo tanto, decimos, tenemos Dios. Y la última, que sería nun de legete, viene de lego, acordaros, legete, oti, y aquí hay otro verbo, blepomen, nun de legete, ojoti, blepomen. Primera persona, presente activo indicativo, segunda persona del plural. ¿Por qué? Porque el legete viene de lego. Ahora, ete, aquí está, segunda persona. Decís, vosotros decís. Entonces, esto significaría, pero ahora decís. Y esto, blepote, blepomen, es segunda persona del plural. Omen. Omen. Primera persona, perdonen, del plural. Omen. Decimos. Entonces, pero ahora decís, vemos, y sería la traducción. Pero ahora decís, vemos. Nun delegete hoti vlepomen. Pero ahora decís, vemos. Bien. Un ejemplo para que lo entendáis. Vamos ahora con el verbo akouo. Es lo mismo. El verbo griego escuchar u oír es akouo. Hemos aprendido lego y ahora akouo. Lego es decir, akouo es escuchar o oír. Por lo tanto, el verbo griego también cambia sus desinencias para indicar la persona que realiza la acción, como os he estado explicando. Primera persona, yo akouo. Segunda persona, tú akoues. Esto va implícito, pues no tenéis que decirlo, va implícito para que lo entendáis. O sea, sería akouo, akoues, akouei, akoumen, akouete y akousi. Si os fijáis, la raíz es akou, akou, y luego se añade o la omega, o eis, o ei, o omen, o ete, o ousi. Así en todos los verbos. Es fijaros cuál es la raíz e ir añadiendo las desinencias o terminaciones para poder saber si es primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Bien, ahora entendiendo esto que es presente de indicativo, quedan 15 minutos. Esto lo voy a dejar para la semana que viene. Vamos a ir a otro apartado. Voy a dejar el caso nominativo. Solamente nos vamos a quedar con el presente de indicativo activo para no complicaros. Luego, la semana que viene empezamos con los casos, pero uno a uno y muy sencillo. Ahora quiero compartir estos 15 minutos que nos quedan con un análisis para refrescar la mente y disfrutar de lo que es el griego en texto, para entenderlo mejor. Así que ahora relájate, eso lo vamos a repasar. Yo os voy a pasar esta semana, mañana ya os paso las diapositivas para que la tengáis. Ahora vamos a hacer un análisis y esto es para disfrutar simplemente
todas las semanas, los últimos 15 minutos, para que veáis que disfrute cuando uno conoce el idioma original y puede entender las palabras con otro mensaje. Así sí vais a disfrutar. Bien, vamos a hacer un análisis, estos 15 minutos, de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23 y el verso 25, porque hay algo ahí que llama la atención y que podemos disfrutar de ellos en gran manera. Si os fijáis, el texto está basado en la Reina Valera del 60. Si os fijáis, debajo, la primera línea es tal cual viene en el manuscrito, no en el lema, sino en el manuscrito con sus desinencias y con sus casos. De ahí la numeración, como vendría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como, igual exactamente que la semana pasada. Y la línea de abajo es la transliteración. ¿Para qué? Para que le deis un sentido fonético. Y si todavía no conocéis bien las letras, sí podáis leerlo transliterado. Por ejemplo, anagenenmenoi, ya lo vais leyendo así, y no hace falta que lo leáis aquí, hasta que os acostumbráis. Ou, esporas, partes, ala, apartou, dia, logou, teou, o sea, para que lo leáis y tengáis un sentido fonético. Y vayáis, hasta que os vayáis acostumbrando a leerlo en el idioma original. Por lo tanto, vemos el texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Esto es lo que vamos a analizar, verso 22, 23 y verso 25. Palabra, aquí aparece como logo, de Dios, que vive y permanece para siempre. El verbo griego, o leyéndolo en el griego, sería anagenenmenoi, ou, esporas, fartés, halá, afartou, dia, logou, teu, zontos, kai, memontos, heiton, aiona. Esta es la palabra para siempre que viene de siglos, para siempre. Bien, esto sería el texto. Ahora, ¿qué es lo que quiero descubrir? Fijaros, ¿veis aquí la palabra? Y esta palabra viene traducida por palabra en el castellano. Si no conoces griego y no la analizas en su sentido, no vas a descubrir que aquí palabra viene la palabra logo, que viene, ahora lo van a entender, de logos, tal cual. Pero vamos al verso 25 y van a notar la diferencia. Seguimos leyendo. En el castellano sigue leyendo, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero si os fijáis en el texto original, en el manuscrito, ya no viene traducida aquí palabra y palabra con la palabra logos, sino con la palabra rema y rema. Por lo tanto, tiene un sentido a la hora de traducir mucho más profundo que solamente decir palabra logos o palabra rema. Si no entiendes, o si no lo conoces, o si no lo analizas en su sentido original, no vas a descubrir esta verdad iluminaria que el Señor nos regala. Primero voy a volver a leeros ahora el texto este. De to, rema, curio, menei, eis, ton, aiona, de, todo, esti, to, rema, to, eis, humas, evangelisten. Antes de nada, ¿fijáis aquí estas flechas? Os fijáis, ¿verdad? Y aquí la palabra evangelio en el castellano viene la flechita y el 15, es decir, esta palabra 15. ¿Os acordáis que os dije la semana pasada que esta numeración es como viene en el orden correcto en el manuscrito original? Viene, o sea, empezaría en el manuscrito original, que ahora luego lo pongo, esta la primera y esta la segunda, sería to de rema, no de torrema. Pero aquí para darle sentido a la traducción en castellano, más la palabra, porque en el griego sería la más palabra, si la traducimos tal cual, 1, 2, 3. Por eso se pone en este orden, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12. Aquí también sería toutede, sería esta y. Pero al darle el sentido, al traducir, el que traduce le da el sentido de acorde a nuestra forma hablativa para que se pueda comprender. Ahora bien, os fijáis, porque aquí hay cosas que llaman la atención y solamente las vas a descubrir cuando entiendas griego, cuando lo conozcas y hagas su análisis correspondiente. Veis que aquí, por el Evangelio,
No hay traducción debajo en el manuscrito. Esto es un añadido. Esto no está en el manuscrito original. Se pone para dar sentido. El manuscrito original termina diciendo, y esta es la palabra, ha sido anunciada. Y la palabra anunciada aquí es la que se traduce por evangelium o por evangeliste, que viene de evangelio. O sea, esto por el evangelio es un añadido. Pero se le da el sentido al traducir por el evangelio os ha sido anunciada, suena más bonito, suena de una manera confeccionada, pero en el texto original no vas a encontrar estas palabras. Vas a ver la terminación, y esta es la palabra que os ha sido anunciada. Y la palabra anunciada es la que se traduce aquí por evangeliste, que viene de evangelio. Disculpe, profe, disculpe. Dime. La traducción española no altera la gramática griega, ¿no? Pregunto. En este caso, no, porque es un sentido de causa. Es decir, en este caso no se altera. ¿Por qué? Porque tiene una comprensión. Ha sido anunciada que el Evangelio. Por lo tanto, si el anuncio es Evangelio y pones por el Evangelio, entonces añades que ese anuncio es en base al Evangelio, a la palabra dicha en el Evangelio. Pero en otros textos no es que deteriore el significado, pero a veces se da una mala interpretación. El que da la interpretación, no el que lo escribió para dar una correcta forma fonética de explicación, sino el que quiere traducirlo después tal cual, se va a perder o se va a equivocar en la traducción. No sé si me explico, Juan. Sí, perfectamente. Por eso, esto me llamaba la atención este texto, por eso, además de que vamos a ver la palabra rema y la palabra logos, aquí anteriormente, que aquí viene la palabra logos, no rema. Sin en cambio, en el texto 25 ya viene rema y rema. Ahora vamos a darle su sentido léxico. El sentido léxico tiene que ver con el sentido que adquiere esa palabra griega en ese texto y en base al contexto que es explícita. No solamente por su significado, sino por el contexto que es explícito. Vamos a analizarlo, luego de explicaros este pequeño detalle, y así pues concluimos la clase de hoy, que ha sido amena, y solamente hemos explicado el presente de indicativo activo, con dos verbos, lego y acobo, decir y escuchar. Fijaros aquí, primero os pongo el manuscrito, ¿vale? El manuscrito y el texto. Es la SBL, que es la que he puesto el texto para que lo veáis en su orden. To de rema, curio, meneies, ton, aiona, touto de estin, ton rema, ton, evangelisten eis humas, lo que os venía diciendo. No viene este trozo, que por el evangelio no viene esta frase, simplemente viene, y esta es la palabra que os ha sido anunciada, y es la palabra anunciada la que traduce evangelio, pero está añadido es para darle sentido a esa anunciación en base al evangelio por el contexto. Eso es lo que hace el traductor sanamente y dentro del contexto. Pero vamos a la diapositiva. Y fíjate que lo tengo aquí, lo tenéis aquí. Más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra, y aquí he metido entre comillas lo que realmente no está escrito, que por el evangelio, esto es un añadido, os ha sido anunciada. Y he puesto esta palabra en azul para que sepáis que la palabra evangelio no se traduce aquí, porque no está en el manuscrito original, sino que se traduce este anunciar como evangelio. Vale, ahora vamos a la palabra rema y a la palabra logo. ¿Por qué no es la misma palabra en el griego? ¿Por qué varía? Os lo explicamos fácilmente. Fíjense estos dos conceptos del sentido léxico. Sentido léxico tiene que ver con no solamente el significado de la palabra, sino el sentido que adquiere en ese texto y en base al contexto. Es algo que solamente se adquiere, con el tiempo lo vais a adquirir. Palabra, cuando se traduce por logos o cuando es logos, es un mensaje comunicado, es un sustantivo. Un mensaje comunicado es una comunicación que por lo general siempre es hablada, pero es un discurso, un mensaje completo, una comunicación completo. Eso es lo que implica la palabra logos. Pero la palabra rema es una palabra, ya no es un mensaje, es una palabra extraída del mensaje a medias, es una declaración de ese mensaje, es otro sustantivo, pero es una breve declaración.
simplemente para puntualizar un punto o para demarcar. Y casi siempre viene escrita, nunca es comunicada, nunca es fonéticamente hablando, con un dialecto, casi siempre es escrita. Es una palabra que se extrae de un mensaje o de una comunicación completa. Es decir, es como todo esto que ahora yo os estoy hablando y ahora vosotros habéis extraído, habéis entresacado un rema. Yo qué sé, habéis apuntado logos es mensaje, presente indicativo activo, o sea, habéis extraído pequeños remas a un mensaje que yo os he comunicado. El rema en sí solo no tiene principio ni fundamento, no tiene lógica, si no se basa en el mensaje. De ahí, volvemos al texto, para dar el sentido, de aquí que cuando habla, y esta es la palabra, la anterior, incorruptible por la palabra de Dios que vive, por el contexto, palabra es el comunicado eterno que sale de Dios y vive, permanece para siempre. O sea, es el implícito, el logo, la palabra. Pero luego cuando ya se habla de la anunciación del extracto, habla más la palabra del Señor, permanece para siempre. Palabra del Señor habla del extracto que sale del contexto que viene a continuación. Y esta es la palabra que por el Evangelio, vamos al texto original, y esta es la palabra que os ha sido anunciada. El extracto de ella en pequeñas bases, cruz, arrepentimiento, pequeñas dosis del gran mensaje que estaba implícito para siempre en el logos. Por eso a Cristo se le llama logos, no rema, porque no es un extracto de Dios. Es en la complejidad completamente el mensaje eterno de Dios por cuanto es Dios. Por eso dice, en el principio era el logos, no en el principio era el rema. No puede ser el rema. Un rema es un ángel. Un ángel es el mensajero que trae un mensaje. Y ahí sí se traduce la palabra por rema, porque es un mensaje del extracto eterno. Pero cuando se habla de Cristo, se habla de la eternidad. Por eso es logos, en la comunicación eterna. Y eso sería la explicación o el análisis en estos minutos, compañeros. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación? Que nos ha aclarado muy bien este verbo, esta palabra del rema, porque hemos tenido hasta aquí, bueno, entendíamos rema por otra cosa, pero bueno, ya lo tenemos claro. Y claro está, pues los siervos de Dios, los predicadores, somos ángeles y traemos rema. No somos logos, podemos aportar rema, pero no somos el logo. El logo es Dios. Eso es. Cristo. ¿Lo he entendido bien? Ese es el concepto, Por eso a logos por eso Cristo, todo en sus comunicados nunca se le añade rema, sino siempre se le añade logos. Siempre, porque es la comunicación completa, es la comunicación permanente y tiene toda la información él. Él es la propia información, él es la palabra. Él es la palabra humanizada, la palabra encarnada. Ahora os doy una primicia, aunque no sería el momento. Cuando dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra para crear es barak, pero también la palabra dabar, que es palabra, tiene que ver con logos. En el hebreo es dabar, que es palabra que en su traducción en la Septuaginta al griego es logos, en el sentido del mensaje comunicativo. Pero eso ya lo iremos analizando para no llenaros la mente de muchos datos. Así que hasta ahora ya terminamos, queda un minuto, terminamos. Debo hacer alguna pregunta y ya el trabajo que vamos a hacer esta semana. Acordaros, esto siempre lo vamos a hacer al final para disfrutar de algún texto, descubrir alguna palabra, que lo tengáis presente, pero al principio, hoy lo hemos aprendido, presente de indicativo activo del verbo en general, lego, que es el verbo decir o hablar. Y hemos hablado de sus desinencias, lego, legueis, léguete, legosin, legomen, o sea, todas las desinencias. Aprended, por favor, todos los paradigmas que hoy os he dado, porque si sabéis eso, sabéis conjugar todos los verbos, esos 12 verbos que os he dado hoy, los podéis conjugar de la misma manera y sabéis poner yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Hasta aquí la clase por hoy, compañero. Impresionante, muy bien, de verdad, una bendición, un gozo el aprender un tema que para nosotros es de verdad un enigma, porque para mí es un enigma, es un idioma que he desconocido, que llevamos tanto tiempo tratado, que apenas lo entendemos ni traducido,
y ahora nos toca intentar entender la raíz, la fuente, el manantial, porque si llegamos a conocer realmente el texto griego, llegamos al manantial. Y si llegamos al manantial, sabemos de dónde sale el agua. Y yo creo, Juan Miguel, que ya es el momento. Ya ha llegado el momento. Estamos en el momento exacto para poder ahora volcarnos a la fuente. Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues una bendición. Nada, agradecer a todos los hermanos que nos habéis estado viendo a través de la red social de Facebook. Para nosotros es un placer, hermanos míos, el poder llegar con estas enseñanzas a vosotros y luego los que lo verán también en diferido en la plataforma de YouTube. Animaros, hermanos míos, a que todavía podéis matricularos y podéis apuntarse al seminario, tanto el de los lunes como el de los miércoles, ya sabéis, de los martes, perdón. Ya sabéis que nos hemos quedado con el seminario de los lunes y con el de los martes del griego como seminario como tal, trayendo las enseñanzas estructuradamente con nuestras tareas, con nuestras materias y con nuestros certificados. Así que os seguimos animando, hermanos míos, a que sigáis estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermano Antonio, por favor, que dé gracias al Señor por esta clase, sea tan amable de dar gracias, hermano mío, y damos gracias por esta clase en directo con todos mis hermanos. Sí, Señor, quiero dar las gracias, Padre mío, por esta buena armonía que hay, Señor, de nosotros. Gracias, Dios mío, por tu presencia, Señor, aquí con nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Tu palabra que es rica y es poderosa. Tu palabra que nos instruye, que nos enseña y que nos redarguye, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos. Gracias por los profesores, Señor. Gracias por esta plataforma que dé tanta bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.